contentos. Y entonces le pregunto a Lucas Liach, que está con nosotros, economista, ¿por qué están tan contentos? Sí. Y me dice, ¿qué te parece? Esa fue tu respuesta. Sí, ¿Por qué están tan contentos? Porque, ¿cómo están? Ante todo. No, porque digo, la diferencia entre ganar y perder es mucha. No solo porque ganar es bueno, sino porque perder es horrible. Y la verdad que por todo lo que había pasado en septiembre, creo que había un temor o a tener un resultado muy parejo que hay que explicar, o incluso quizás a perder. Y bueno, además toda la dinámica que se genera a partir de un triunfo que es bastante notable. Por un lado en los mercados financieros, que fue impresionante, récord histórico, nunca subió tanto la bolsa. Después vemos cómo eso tiene que ver con la vida de la gente, porque muchas veces se hace esa asimetría. La economía doméstica, que tiene que ver eso con, pero tiene que ver, créeme. Y segundo, porque políticamente funciona como medio la ley de la gravedad, o sea, el poder atrae poder, y viste lo que pasó con algunos diputados del PRO que se pasan a Libertad Avanza. Esto que pareció un traspié que fue lo de Macri, esa declaración ambigua, pero que terminó con lo de Santilli. Que es un propio en el que en parte es como una interior. respuesta, ¿no? Yo tuiteé en broma, les hablaron con el amarillo y le contestaron con el colorado, como que Macri fue a hacer una cosa del PRO y al ponerlo a Santilli, bueno, es como que el PRO en el Congreso, muy influido por Ritondo, que es muy buena relación con Santilli, me parece que ya es parte del bloque. Y después da la impresión, lo leía a Liotti y a otros editorialistas, que bueno, hay gente o diputados que sumaron en teoría los votos para el peronismo, pero que me parece que muy rápidamente puede estar contribuyendo al gobierno, ¿no? Y sumado, por supuesto, el apoyo a Estados Unidos, ¿no? Eso además. Eso no sé, suma al festejo, porque le metes ingredientes al festejo y eso debe eso sumar. te digo, venía de antes y fue muy importante porque hubo un fin de semana donde el gobierno estaba, digamos, vendiendo dólares en el techo de la banda cambiaria y 3 días seguidos de mucha pérdida de reservas, y ahí todos nos preguntamos cómo sigue esto sin una crisis, y fue fundamental la intervención del Tesoro. Eso fue decisivo, sobre todo por lo que llamamos el contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese estado esa ayuda del Tesoro? Era muy crítica la situación, digamos, ¿no? Bueno, y lo que en este contrafáctico todos nos preguntamos también hasta qué punto se votó porque eligieron a este espacio de gobierno y hasta qué punto quisieron evitar el temor. No creo el riesgo Cuca, sí el lunes negro. Puede ser. Creo que yo miraba un poco el pasado, y cuando ves las elecciones y voy a ir allá lejos y hace tiempo, que vos quizás te acordás, los otros de la mesa, no sé, 1985, 1991, 2005, 2017, 2025, son todas la primera elección intermedia de un gobierno que mejora la economía. Entiendo que esto alguien lo pueda discutir, el caso de Milei para mí es clarísimo, digamos, la inflación bajó, después podemos discutir cuánto, si la economía está bien o está mal, pero la economía está mejor que hace 2 años, donde era todo un quilombo. Y creo que la sociedad argentina a esos gobiernos le da una oportunidad. Le dice, mirá, la cosa viene mejorando. No sé si creo en vos para siempre, no es un cheque en blanco, nada, pero sigamos probando por este camino. Entonces, si sigo tu razonamiento, con Macri no estaba mejorando la economía. Creo que el 2017 era, digo, en la percepción de la gente. 2017 sí. Después podemos discutir los fundamentos, ¿no? Pero la inflación estaba un poco más baja que antes, no había cepo, las tasas de interés eran relativamente bajas. Había obra pública, había crecimiento, había buenos salarios. Por eso, fue un año, digamos, a veces con los problemas, ¿no? Del famoso atraso cambiario que estuvo en el 2017, pero era percibido como que la cosa está más tranquila, ¿no? Entonces creo que para mí eso es lo principal, si miramos el bosque, de por qué del triunfo electoral. Con un ingrediente creo que muy importante, que no solo ganó el gobierno, sino que al kirchnerismo o al peronismo, según digo qué conjunto agarremos, pero le fue bastante peor de lo esperado, ¿no? Entonces, siempre cuando uno lee los informes de las consultoras, etcétera, sobre el futuro, siempre un temor es, si vamos a un balotaje parejo Milei-Kicillof, suponete, ¿no? Que era un escenario bastante probable. Es un escenario que a los mercados no les gusta, porque ¿qué pasa? ¿Y si gana aquí, si vuelven? Hoy ese escenario como que bajó en probabilidad. No digo que desapareció, pero hay una sensación de peronismo muy desdibujado y Milei con chance de consolidarse. Le contestaba, Nathanson generó una discusión divertida. José Nathanson, le mandamos un beso, amigo. Generó una discusión que es interesante, diciendo que podría empezar a construir el peronismo una especie de vocería
y en torno a quién podría girar esa una vocería. story peronista, ¿no? Una alusión al frente de grande Uruguay. uruguayo. Exactamente. Amplio. Pero empezar a hablar de economía, que empieza a hablar de economía y que se construya a partir de ahí. Empezaron a girar nombres, se tiraron Redrado, Culfas. Redrado, con Culfas, con Lustó, después Álvarez Aggi. Bueno, Dijeron cada uno que no iba Lecher, nombrando. ¿no? Un poco, ese fue el No, claro, planteo de los que claro, estaban en esa mesa. exactamente, bien. Para poder explicar. Y sale, esto es lo que dice Nathanson, lo resumo en uno de los recortes de Gelatina. El peronismo era el partido del orden económico y hoy es el partido asociado al caos económico. Tiene que convencer de que si gana la economía no se va a ir al demonio. Para eso la figura de alguno de todos estos que nombraron, ¿no? Tendrían que elegir un referente económico que exprese confiabilidad. Dice Nathanson en Gelatina, lo dijo en varios lugares y se generó la polémica. Y Liach, tranquilo, le contesta: para Nathanson el problema es que el peronismo no logra transmitir la idea de que si gana no vuela todo por los aires. O sea, digamos, un problema de comunicación. El problema no es cuando ganó, voló todo por los aires, y cuando amagó ganar septiembre del 25, voló todo por los semi-aires. O sea, el problema es el peronismo. Quiero decir, Guzmán, ¿por qué no podría ser visto como un tipo razonable en el 2019? De alguna manera, no es Lecher o no es gente más radicalizada, llamémosla así. Lo que yo quiero decir es, el problema no es quién es tu referente económico, es que en el fondo no hay un consenso para nada, pero para nada, en lo que llamamos las fuerzas nacionales y populares, de qué se quiere hacer con la economía. ¿Queremos una economía más cerrada o más abierta? ¿Con un Estado más grande o más chico? ¿Con déficit fiscal o con superávit fiscal? ¿Bajando impuestos o subiendo impuestos? ¿Con más regulaciones o con más desregulaciones? De todo eso, realmente un peronista te puede contestar cualquier cosa y no me sorprendería. Por ahí hay un peronista que te dice, no, yo estoy de acuerdo con el superávit fiscal, y otro dice, no, el ajuste. Entonces, el problema es un problema más profundo que... Pero hay un consenso respecto a la baja de la inflación y el déficit. No, bueno, una cosa sobre los resultados. Más o menos. Con inflación sí. Pero eso es un resultado, pero, la inflación, no es una política. No, pero quiero decir, digamos, todos estamos de acuerdo. El consenso es medio autocrítico. Subestimamos el problema. Después está todo lo que dice Lucas, no hay consenso en el equilibrio fiscal, si es un medio para algo, si es un objetivo, un fin en sí mismo, si es deseable, si es necesario, si es algo que va a llegar en algún momento. Todo eso no está. Creo que, bueno. Pero lo que digo, profe, es que la inflación es un resultado, no una política. Entonces uno puede decir, sí, yo estoy de acuerdo con que baje la inflación, está bien, fenómeno, pero Milei, ¿qué hizo para bajar la inflación? Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero bajó el déficit fiscal y emitió menos, ponele. Es más complejo que eso, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo con lo que hay que hacer para obtener esos resultados? Justamente, por ahí uno suena como muy antikirchnerista, pero uno tiene un comparable que son justamente nuestros vecinos que han tenido partidos, llamemos de centro izquierda, Lula, el Frente Amplio, etcétera, y en Chile, en la macroeconomía, Boric puso al tipo que era ministro de Economía del gobierno anterior, que era de derecha. Perdón, era presidente del Banco Central y lo puso de ministro de Economía. Es decir, todo eso que decimos acá, no hay un consenso en las fuerzas, no sé llamarla de centro izquierda o nacionales y populares, en nuestros vecinos sí está. Por eso hay una anomalía en la Argentina. ¿Y cómo llegas a un consenso? No, bueno, yo creo que, para mí la única manera lamentablemente, es ganarles. O sea, la única manera es que un gobierno logre poner adelante políticas que, como funcionan, son vistas como populares, y eventualmente los incentivos son que la otra fuerza política dice, va a haber continuidad. Parece imposible, pero te doy un ejemplo, que fue la Argentina de los 90. No digo que terminó bien, pero la Alianza, primero era muy crítica de las reformas de los 90, y en el año 99 de la Rúa, ¿por qué ganó? Porque dijo, la convertibilidad sigue, pero vamos a arreglar la corrupción. Pero para la anomalía entonces sería el peronismo. La anomalía es esta encarnación del peronismo, porque también Menem, no sé, ahora dicen que no fue peronista, no sé, pero fue parte del Partido Justicialista, claro. Y sus ideas económicas eran muy diferentes. La anomalía no es el kirchnerismo. Sí, yo diría es un anacronismo, que es el kirchnerismo, en términos de, digamos, sobre todo de lo que es, qué hay que hacer para la estabilidad macroeconómica. Para un país normal. Sí, lo que se venía, digamos, hablando en los análisis hasta ahora, siempre, siguiendo tu razonamiento, Argentina tiene esta anomalía económica, es el único país de la región que no ha crecido, que su moneda se ha devaluado, en fin, que no ha generado empleo, pero
ha tenido una estabilidad política que muchos de los países vecinos, Perú, Uruguay, tampoco hubo, el quilombo hubo en Chile hace poco. Es muy buen punto, sí. ¿No? ¿Eso a qué lo adjudicás? No, es que Argentina gana los mundiales, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Claramente nuestro gran déficit como país ha sido la falta de estabilidad macro. Sí. Yo nací hace 52 años, viví creo que 20 años de recesión y viví 10 años con inflación menor de 10% o 12%. Okay. Es muy anómalo. Entonces, somos un país que institucionalmente funciona, con una democracia saludable, con elecciones que son justas, con presidentes que no son derrocados normalmente, más allá que siempre hay alguno que dice, che, ojalá que termine este gobierno, pero que tiene un déficit con la estabilidad. Por eso si Milei logra resolver eso, y va a ser muy popular. ¿Y la pata institucional para vos es menor en la ecuación económica? Porque se habla mucho de, no sé, la seguridad jurídica, ¿no? Y siempre nos van corriendo el arco, ¿no? El gobierno tenía que ganar estas elecciones para que vengan las inversiones, lo dijo Macri en el 2017, algo parecido lo decían ahora, pero este es un gobierno que hizo el ajuste también sin presupuesto, ¿no? Sin presupuesto, ahora tiene que hacerlo, veremos si lo logra. Y también con el presidente del Banco Central, vos fuiste vicepresidente del Banco Central, sentado como un miembro más buena pregunta. del equipo económico. Muy buena pregunta. Te diría, el temor en general es más de, no de que se van a romper reglas de leyes, etcétera. El temor en la Argentina, quiero decir, es, si bien unos van a empezar a emitir y va a haber déficit fiscal y el dólar se va al carajo y no van a querer pagar la deuda y minga el FMI, entonces se genera un gran riesgo. No de que te rompan un contrato, sí, quizás el contrato de deuda, sino que las políticas sean políticas de inestabilidad, digamos, ¿no? Ahora, me decís a mí, creo que sí, hay que construir lo que vos llamaste instituciones o reglas más estables. Me parece que hoy donde está Argentina, que es saliendo de una crisis macroeconómica, la prioridad es cierto orden macro. Y que si de repente asomara, poner en el peronismo, aparece una figura nueva y que dice, no, nosotros la verdad que somos fanáticos de la estabilidad fiscal, creo que bajaría el riesgo de Argentina, porque no es un tema de ser peronista o no, es de no ser terraplanista en lo económico. Creo que es una deuda, lamentablemente es así y tenemos que enfrentarlo. Yo no coincido en todo con lo de Milei. Yo critiqué bastante, por ejemplo, creo que el manejo cambiario, sí. Yo iría a un sistema de flotación. Vos hiciste muchas críticas en Twitter y zafaste, creo que sos el único que ha zafado que digan Econochanta. Alguna he tenido, el gordo me ha amonestado un par de veces, pero bueno, yo digo lo que... Amonesta, el gordo. Viste, te amonesta, sí, viste, el gordo te amonesta. Sí. Pero creo que como orientación general es razonable la macroeconomía de Milei, ¿sí? Para este país. Y la verdad que ahora tengo que ser muy optimista porque, digo, Argentina tiene una combinación que pocas veces se le dio, que es algo externo muy favorable en términos de lo que vendemos, ¿no? Algo interno también estructural muy favorable, que es toda esta cuestión de la energía y las exportaciones dinámicas. Todo eso no tiene nada que ver con Milei. Pero después tiene algo externo que consiguió Milei, que es Estados Unidos. ¿Qué te da Estados Unidos? Hace que el descontrol sea menos probable. Por ejemplo, supongamos que el gobierno dice, ¿sabes qué? Las bandas cambiarias... Bueno, no hubiera llegado. En este No caso, hubiera por ejemplo, llegado. ni siquiera hubiera llegado. Ahora, mirando el futuro, suponete que el gobierno dice, ¿saben qué? Las bandas cambiarias, no sé, es medio incómodo porque el dólar está muy cerca del techo, soltamos las bandas cambiarias. No veo que eso pueda ir a un descontrol nunca si tenés a Estados Unidos que dice, che, en 1700 te ayudo. Entonces, muy estabilizador. Hoy, Estados Unidos, hoy. Hoy, Claro, bueno, con pero, Trump. pero hoy digo, por los próximos par de años, uno pensaría que eso va a ser así. Con un ¿Cuántos personaje salvavidas como más Trump, no necesita este modelo para No, arrancar, digamos? Uno. ¿Más decís? ¿Qué quiere decir con uno? La otra prioridad me parece lo que falta arreglar de la macroeconomía, más allá que la inflación todavía no está arreglada y va a ir bajando de a poco, es este tema de que Argentina pueda hacer lo que se llama el rollover de su deuda en dólares. Es decir, le vencen bonos en dólares, lo tiene que garpar, y como estamos hoy hay que garparlo con reservas, lo cual es anómalo en cualquier país del mundo. Los países que hacen, vence una deuda y la pagan tomando otra, no aumentando su nivel de deuda, ¿no? Argentina no puede hacer eso porque tiene todavía un riesgo alto, que si bien está bajando, ahora viste que están yendo, ustedes comentaban, a Estados Unidos, y un poco lo que está en la especulación es si Estados Unidos no puede ayudar a que Argentina vuelva a los mercados. Hay banqueros metidos, y a mí me hizo acordar a los 80 y los principios de los 90, cuando Estados Unidos ayudó a toda Latinoamérica con lo que se llamó el Plan Brady. Era un sistema por el cual, de alguna manera,
también para ayudar a los bancos americanos que habían prestado a países latinoamericanos, a los bancos yanquis, pusieron bonos del Estado norteamericano en garantía. Entonces eso bajó mucho los riesgos de la deuda latinoamericana. Hoy ves también banqueros ahí, huelo que puede haber algo así, algún sistema por el cual el que le preste a Argentina, Estados Unidos le dice, no te preocupes que... Este fondo de 20.000 millones de dólares que eso, se habla... Me refiero a eso, es la instrumentación de eso, por eso digo en broma, necesitamos uno más, porque eso se anunció, pero se dijo muy vagamente. A ver, en broma, pero no tanto, porque venís del blanqueo, que fue muy bueno. Sí, eso no es un salvataje. No, bueno, pero hubo dólares en la economía Sí. que el gobierno no aprovechó para acumular reservas. Después tuviste el nuevo acuerdo con el FMI. Sí, mucho se usó para pagar deudas, para enfrentar los vencimientos de deuda en dólares. O sea, el Banco Central no es que ha perdido reservas durante el gobierno de Milei. No, claro, está bien, pero... Y sin embargo las usó para más bien pagar vencimientos de deuda que venían de gobiernos anteriores, ¿no? Y lo del Fondo Monetario no es que se gastó. El Fondo Monetario te dio una plata que está en la Reserva del Banco Central. Pero que permitió abrir el cepo, parcialmente, pero abrir el cepo. Permitió dar la confianza para abrir el cepo. Y así todo tuviste al dólar al techo de la banda. Por eso, sin que fuera necesario vender las reservas. No es que se usó la del fondo para algo. Claro. No se usó. No, Digo, pero para aclarar a la audiencia. No voy a eso, voy a esto. Un poco lo que se hablaba de eso y está en el programa es, bueno, yo te presto la plata que me pediste. Milei había hablado de 11.000 millones de dólares, ¿te acordás? Cuando creo que a principios de año da una charla diciendo, si el fondo me da 11.000 millones de dólares, yo abro, le digo más. Pero el fondo dijo, tenés que acumular reservas, tenés que tener un tipo de cambio que te permita acumular reservas. Al día siguiente Milei dice, no vamos a comprar reservas. Sí. Salvo que el dólar toque el piso de la banda. Sí. Y ahí se empezó a descalabrar de nuevo y vino el salvataje de Estados Unidos. Exacto. Es lo que ahora claramente está cambiando. Milei dio una entrevista el otro día con Pablo Rossi. De una manera medio enrevesada dijo, muchacho, ahora vamos a comprar reservas. No vamos a esperar al piso a que se vaya a 900, que nadie piensa que puede ir a 900, para comprar reservas. Entonces claramente ahí hubo algo que muchos creíamos, mirá, no tiene mucho sentido que el dólar se vaya a 1.000 pesos, es medio ridículo. Entonces todavía ahí queda un signo de interrogación sobre el sistema cambiario de Argentina. Lo que yo decía es, no lo veo como algo riesgoso, ¿no? Si alguien espera con un 2018 que se duplique el dólar, primero porque el nivel del dólar ya no es lo mismo que a 1.000 que a 1.500. Y a 1.500 ya podemos discutir si Argentina está un poco caro o no, pero no es lo mismo que a 1.000. El sistema por ahí a mí no me gusta porque estás muy cerca de que si sube un poquito de nuevo tenés que vender reservas, mucha tensión. Hay que relajarse, dejar que 1.500 sea como el centro lógico. Si un día se va a 1.700 no pasa nada, si va a 1.350 no pasa nada, y comprar reservas. No pasa nada, digamos, decís vos. Nos quedamos todos mirando a Lucas Lietz, claro, no pasa nada. En la comodidad de tu hogar, o que conocés la economía, pero vos que trabajaste, digamos, con políticos, se muy buen punto. Se vuelve loco. Muy buen punto que dijiste políticos, es tal cual. Se llama, los economistas le llaman el temor a flotar, fear of floating, el temor a flotar. Y efectivamente, cuando yo estuve en el gobierno, el dólar se fue. Che, bajen la tasa porque si no la economía, bajamos la tasa, el dólar se fue de 17 a 20. Vendan dólares, está a 20, por favor. O sea, pasa. Pensá que de 1.500, o sea, digo 1.600 por decir, ¿no? Imagínate. No es un porcentaje menor de suba del dólar que lo que fue de 1.000 a 1.500. Y no es que hubo un drama en la economía argentina. Sí, la inflación pasó de 1,7 a 2,1. Pero para los argentinos eso es algo... Lo que digo es, me parece, y ojalá, que vayamos a un sistema un poco más flexible, donde el dólar sí se puede ir a 1.600 y no va a haber un gran cambio. La inflación, yo a veces hago esta cuenta. Ponele que ahora está en 2 mensual, redondeemos. Si vos bajas una décima cada 2 meses, o sea, en 2 meses te pasa de 2 a 1,9. En 2 meses. El presidente dijo que va a ser 0, ¿no? El presidente dijo que va a ser 0. No, personalmente no le creo. Okay. Que va a ser 0, digo, a mediados del año que viene, ¿no? Yo digo, con ese ritmo que estoy diciendo, bajaría a 1 mensual al final de su mandato. 1 mensual al final de su mandato es reelección, porque 1 mensual es 12 anual. Hace años que Argentina no tiene ese tipo de inflación. Entonces, relax con la inflación, con que vaya despacito, estamos bien. Chill con la inflación, sube el dólar, chill. ¿Qué pasa con la actividad? Son 1.500. Bueno, es que justamente, y eso es lo otro que iba a decir de optimismo. Discúlpenme, pero me agarro en un día optimista. Estás para saltar con Petri y Milei, los dos juntos y pegarle. No, es que yo creo, vengo porque yo estaba afuera, escuchaba lo del saltito y pensaba en eso, ¿En qué? Que en su fuero íntimo Milei, Luis Caputo, etcétera, ven que la economía va a mejorar por este efecto financiero. Lo que decía de si lo financiero le pega a los hogares o no. Número 1, la tasa de interés. Es algo esto medio
extraño, pero que se entiende lo que es. Hoy ya 30 y pico anual. Y probablemente siga bajando. Eso sí es muy para el hogar. Es tipo la tarjeta, cuánto me cobran, Claro. una pyme. Vuelven las cuotas. Pensá que esa Los tasa. créditos, Claro, ¿no? vuelve la cuota. Oye, recién vengo de un supermercado y veía las cuotas sin interés. Una bici, fui a comprar. Mi hijo, su cumpleaños, espero que no esté escuchando, pero le quiero comprar una bici. Decía, che, hay 6 cuotas sin interés. Si la tasa es más baja, empieza a aparecer más la cuota y eso es como que reactiva. Número 1. Número 2. Todo mejoró financieramente, pero el dólar no bajó. Eso también me parece bueno, porque es un dólar que yo creo que es más cómodo para esta economía. Número 3. La tasa más del largo plazo, que es la tasa en dólares para el que hace una inversión, es eso que tiene que ver con el riesgo país, también ha bajado. En el margen eso te mejora un poco las perspectivas de la economía. Número 4. Veo Twitter, uno que dice, che, me hice una molleja, hace mucho no me hacía. Uno que se llama el Turco, que tiene unos ahorritos en el Merval. Está bien, será poca gente, será poca, pero sigo. eso mueve. Sí. Número 5. Escrituras en Cava. Este año, su tercer año más alto del siglo, hipotecas el segundo más alto del siglo, o al revés. Creo que ese sector de propiedad, con una tasa de interés más baja, préstamos UVA, va a mejorar. Entonces yo creo que ellos perciben que de esa tensión terrible en la que estaban, de supervivencia, pasamos a un escenario donde hay altas chances que la economía Pero ese se escenario reactive. tiene que ver con el apoyo de Estados Unidos. Digo, no No digo tiene que una no, connotación pero- ni positiva ni negativa. Digo, tampoco festejen que es un gran plan económico el que están instrumentando. De nuevo, Me parece equivocado el festejo, ¿entendés? Lo que me podemos pasa. discutir la causa. Yo creo que la causa principal es que, como te decía, la economía está mejor que hace 2 años, pero no importa. Para eso sí fue importante el apoyo norteamericano. Entonces no estoy diciendo el apoyo norteamericano no fue importante. Claro, lo que pero digo es como lo yo estoy- concreto. Vamos al resultado, bilardismo. Sí. Ganamos la elección, Bueno. se ordenan variables financieras de manera tal que me parece que la economía del 26 va a ser una economía mucho mejor que la del 25. Está bien, pero nadie está nadando. Les tiraron un salvavidas, literal. Sí, esa puede ser la causa, fenómeno. Pero eso Te da lo mismo. Digamos, no es que me da lo mismo. No, está bien. me parece no? que habla de la política exterior más efectiva de la historia argentina. Para bien o para mal, te puede gustar o no, ¿eh? Una cosa es la orientación de la política. Pero como efectividad, ¿cuándo pasó que tipo, Macri consiguió un cóctel? Que Bueno, fue no hacer sé, en bueno, broma, te digo. sí. Conseguimos el G20 en Buenos Sí, Aires sí, y Macri sí, lloró. sí. Y fue qué bueno lo que consiguió Argentina. Sí. Pero en el fondo, Sí. ahora, ¿qué conseguiste acá? Conseguiste que Estados Unidos dijera, Argentina no se va a caer. ¿A cambio de qué? ¿Eso revelaba una debilidad del programa económico? Sí. Mi respuesta es sí. Claro. Revelaba un sistema cambiario Sí. que era muy tensionante dado los riesgos políticos. Pero bueno, Mi duda es otra, entiendo que la reactivación venga por la baja de la tasa, la recuperación del crédito, algunos sectores que están más dinámicos, pero hay otros que están en la lona y que no tienen un horizonte. Digo, todo el universo pyme del conurbano bonaerense, está el debate de si se tienen que reinventar, si hay sectores que no funcionan en Argentina, si están demasiado protegidos o no, pero emplean a mucha gente y no está claro cómo va a ser esa transición. sí, a ver, cuando uno mira la estructura del empleo en Argentina, sí, las industrias manufactureras en total debe ser 15%, ¿no? Hoy en todo el mundo y en Argentina también, lo principal de la economía son los servicios. Todo ese mundo de servicios, desde el que trabaja en gastronomía, turismo, construcción, depende mucho de si la economía está para arriba o para abajo. Entonces, algunos usan la palabra derrame para esto, pero es cierto que el mundo de los servicios es un mundo muy... Si la economía crece va a ir para arriba. El mundo manufacturero creo que es muy variado lo que tenés. Hay sectores que por la menor protección probablemente les va a ir peor, y hay otros que no, que por ahí tienen mejor acceso a insumos. Entonces, no me parece que uno pueda hacer un gran así panorama de la industria va para abajo, en general. El último mes la industria subió, poquito, pero subió. Entonces, y te diría una cosa importante, sí, el tema cambiario para todos esos sectores. Hoy hablaba con una chica de temas del Alto Valle y decía, che, estamos muy mal por el dólar bajo. Por eso a mí no me gustaba mucho el dólar 1100, 1200. Si Argentina tiene este dólar un poquito más, creo que muchos sectores de la economía argentina funcionan con esta tasa de interés. Lucas optimista, Lucas Liach optimista, economista, así va a ser, digamos, ¿no? En modo Economista ganador. optimista, en modo ganador. Está bien, No, está bien, claro, está bien, te está juro bien. que la verdad no
O sea, yo quiero que Argentina le vaya un Radical, poquito seguís mejor. firmando Obvio. radical, te seguís sintiendo radical. Radical liberal. Radical liberal. O sea, una intersección que existe muy poquito. Sí, pero hay con peluca. algunos. Y Garchunov, digamos, tu viejo socio en él materia tiene de un- libros, se fue más para el lado de la socialdemocracia. Siempre tuvo un corazoncito más socialdemócrata, aunque se define como liberal de izquierdas, creo, algo así. No, yo, digamos, creo que la Argentina necesita un poco de esta corrección macroeconómica. Después hilamos fino, ¿no? Pero Elegiste un tema para despedirte. Estamos eligiendo temas que tenemos ganas. Sí. Venimos bastante melanco. ¿Cómo vinimos? sí. No, ¿por qué me ¿Vos con qué? Yo te tiré uno del un ochentoso. Sí, Un Fort Lauderdale. ochentoso, yo tiré No Doubt. La Casa del Sol Naciente, Paito Ortega. Dale. no, es que yo no sé nada. Toda la música del 2000 para acá no la conozco. Bueno, No pero hay que importa. conozca, no Cualquier importa. cosa de Calamaro. Cualquier Calamaro, cosa de muy bien. Mirá qué fácil te la hizo LH, ¿eh? Cualquier cosa de Calamaro. Calamaro que es medio libertario también, ¿no? Tuvo, ¿no? Sí, Tuvo ahí una tuvo etapa, como, no sé sí, qué pasó después. sí. Pero ojo que hasta Fito Páez hizo alguna declaración. Ahí sorprendió. No, bueno, y una pero de ahí a chiquita libertario. incómoda, que ya no nos queda tiempo, Podés. pero que digo que están ocupando también parte de la agenda en lo que refiere a tu nombre, que tiene que ver con el procesamiento en Vicentín. No hay ningún procesamiento. No hay ningún procesamiento. No, está bueno eso porque usar las palabras con... Ok. No. Imputación, ¿cuál Tampoco. es? No, es un llamado a indagatoria. Pero la verdad que es una pena que me preguntes de eso con 30 segundos y hay que irse, ¿no? Pero un disparate inventado por Claudio Lozano, quien fue echado por inútil del gobierno de Alberto Fernández, lo cual es mucho decir, ¿no? Pero después, si querés, un día te cuento el contenido, ¿no? Hay un gran componente de terraplanismo en la denuncia que hizo Lozano. Pero obviamente te hago solo una mínima reflexión. Es bastante triste para las personas honestas que van a la función pública. En este caso, aparte de un cargo que ni siquiera uno dice, ganás un sueldazo para nada. Yo tenía $8.000 para asesores, no gasté ni uno. Hice BNA más, que usa 10 millones de personas en 6 meses que tuve en el Banco Nación. Y bueno, tenés esta cosa judicial que lo que hacen mucho los jueces, en muchos casos, ¿no? Es no tener la responsabilidad de absolver. Entonces van pasando y va pasando el tiempo. Es un poco decepcionante, pero bueno, supongo que son los gajes del oficio, pero no estoy preocupado porque es algo que se va a resolver ¿Y pronto. por eso no querés volver a la función pública, entre otras cosas? No, tampoco nadie me ofreció nada. Yo siempre digo que sí, pero... Gracias. Muchas Gracias a ustedes.